Estás a punto de escuchar La Radioteca, un podcast de Libertad Digital. Don Rafael Ramírez Carreño. Saludos al público español. ¿Tiene ganas de volver a Venezuela para tener un papel político importante? Tengo que reconstruir el país. Y yo por lo menos he demostrado que sé cómo gobernar un país. ¿Se mantiene usted en esa acusación? Yo en ese momento estaba reflejando una cosa que estaba pasando en el país. Yo después, indagando más, me doy cuenta que Zapatero... ¿Recuerda usted a Juan Carlos Márquez? Claro, se suicidó, no aguantó la presión. Sí, claro que lo conozco muy bien. Dice que no aguantó la presión. No sé si es que tiene algún tipo de información que le haya llegado por otra vía. Estamos ahora jugando a los policías. Entre el año 2020 y 2022 se perdieron 22.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacía PDVSA? Entregaba cargamentos de petróleo, pagaderos en criptomonedas, y esas criptomonedas nunca llegaron al país. ¿Usted se puede mover libremente por Europa? Sí. ¿Por qué no hemos hecho esta entrevista en España? El capítulo anterior de La Radioteca, el que dedicamos a contarles la muerte del abogado de la petrolera venezolana PDVSA, lo concluimos con un adelanto de la entrevista que le hemos hecho al que fuera mano derecha de Hugo Chávez y presidente de la petrolera, ahora exiliado en Italia. Antes de que escuchen en el capítulo 3 las respuestas que nos ha dado Rafael Ramírez sobre Venezuela y España, creemos necesario hablarles detenidamente de uno de los personajes que más atención ha acaparado en nuestra conversación con el ex superministro venezolano. Esa persona es José Luis Rodríguez Zapatero. En la carrera política de Zapatero hay muchas frases icónicas. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Y ahora está en un periodo de desaceleración, no de crisis y menos de recesión. Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA. Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. El infinito es el infinito. El universo es infinito. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Buenas noches y buena suerte. ¿Verdad que resulta difícil escoger uno de los hits de Zapatero para resumir su legado? Pero en lo que no cabe ninguna duda es en que las palabras que acabaron con su carrera política fueron estas. Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio. En 2 minutos de discurso, Zapatero relató el mayor recorte del gasto social en la historia de la democracia española. Asumo esa responsabilidad y me comprometo a fondo con ella. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. El rostro compungido y su tono fúnebre no eran para menos. El presidente socialista era plenamente consciente en ese momento que después de esos 120 segundos se había convertido ya en un cadáver político. Un apestado, hasta para los suyos que le forzaron a anunciar meses después que no repetiría como candidato del PSOE a las elecciones generales. Unas elecciones que el mismo Zapatero tuvo que adelantar a finales de 2011. Los españoles se la tenían guardada a Zapatero y, por ende, al Partido Socialista, al que no le funcionó ni siquiera la desesperada maniobra
de convocar unas elecciones el 20N. Buenas noches a todos. Por favor, vamos a empezar. Gracias. Buenas noches a todos. El escrutinio de los votos, por favor. El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá, pues, la tarea de gobierno. Personalmente y en nombre del Partido Socialista, felicito al Partido Popular por esta victoria. Desde entonces, Zapatero pasó a ser un concepto tabú en el Partido Socialista. Ni la de Zapatero ni la de Rajoy. Yo le propongo la política de Rubalcaba, para que quede absolutamente claro. Ni la de Zapatero ni la de Rajoy. Pero como en las pelis de terror, a alguien se le ocurrió reabrir el arca equivocada y el innombrable volvió de la oscuridad para recuperar su sitio en el partido. Todo pasó la noche de un viernes, no 13, sino 9 de julio de 2021. Ábalos era el hombre para todo de Sánchez. ¿Cómo se explica entonces lo ocurrido? Pues se explica porque alguien estaba esperando la oportunidad para asesinarlo por la espalda. Y ese alguien es José Luis Rodríguez Zapatero, que necesitaba, para rentabilizar sus negocios, necesitaba la cercanía absoluta con el mandamás de Moncloa. ¿Y por qué puede hacer eso Rodríguez Zapatero? Porque Ábalos tenía totalmente infiltrado el ministerio. ¿Quién se lo había infiltrado? El amigo de Acento, que fue antiguo ministro de Fomento con Zapatero, que le había colocado todos los altos cargos. De manera que en esa noche se tuerce el rumbo de la historia reciente de este país y por la mañana, de manera inesperada, Sánchez cita a Ábalos en su despacho y lo despide. Y lo despide sin explicaciones y sin contemplaciones. Al día siguiente iba a haber cambio de gobierno y José Luis Ábalos iba a ser ministro de Defensa. Y Ábalos se lo había contado a algunos colaboradores cercanos del ministerio. Se lo había dicho su amigo, se lo había dicho el presidente del gobierno. Estaba convencido. Y José Luis Rodríguez Zapatero necesita dinamitar esa opción, necesita matar a Ábalos y por supuesto que no sea ministro de Defensa, porque él necesita seguir contando con los dos peones que ya tenía en el gobierno y que tiene en el gobierno, que era Margarita Robles, ministra de Defensa, y el despreciable ministro del Interior, el señor Marlaska. Con lo cual queda totalmente expedito el camino de Zapatero como hombre fuerte, nuevo hombre fuerte, en Moncloa. Y hay quien decimos que el verdadero presidente es Zapatero. Que la vuelta de Zapatero al núcleo de poder socialista coincide exactamente con la salida de José Luis Ábalos no es algo que solo diga el maestro de periodistas y presidente de Voz Populi Jesús Cacho. Es algo que ha confirmado el propio Ábalos. En una entrevista en El Confidencial, escuchen la revelación que el exministro de Fomento le hace al periodista José María Olmo. Él ya se estaba moviendo con América Latina. Yo tuve una historia con América Latina previa que lamentablemente, no por gusto, pero en fin, pues abandoné, que casi coincide mi abandono con su irrupción, y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después, en el momento. Pedro Sánchez. Sí. Yo era una vía, obviamente, yo era el secretario de organización, era persona de confianza del presidente de gobierno y era una vía, lógicamente, de acercamiento al presidente, que no fue esta la que le acercó, obviamente. ¿Cuál fue? Pues otros amigos. ¿Qué amigos? Yo intuyo cuáles, pero no me constan. ¿Amigos del presidente del gobierno o amigos...? Pero es evidente que hay un antes y un después en la relación entre el presidente Zapatero y el presidente Sánchez. Es verdad que en la crisis del 21, en ese contexto se produce mi cese, pues es donde se produce el acercamiento y la conexión, y de la que evidentemente en la crisis del 21 Zapatero sale muy fortalecido, ¿no? Y empieza a ganar un espacio que poco a poco pues ha ido teniendo cada vez mayor preponderancia, mayor relieve, y se ha constituido una especie de alma del Partido Socialista. Decía el filósofo que hasta las almas más grandes son tan capaces de las mayores virtudes como de los mayores vicios, y el de la avaricia
es uno de ellos. En marzo de 2009 empezó a funcionar la Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos, por la que los miembros del gobierno tenían que hacer público su patrimonio. Gracias a esta ley nos enteramos de los bienes que tenía el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La agencia EFE lo contó así. 209.000 euros, ese es el patrimonio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo publica el BOE de acuerdo con las obligaciones de los altos cargos del Estado. Zapatero tiene 37.000 euros en inmuebles y 172.000 en otros bienes. Hay que restar préstamos por valor de casi 81.000 euros. Un volumen muy lejos de la masa acaudalada del Gobierno. La ministra de Ciencia... Si hoy actualizáramos aquel ranking, Zapatero habría escalado muchas posiciones, porque fue salir del gobierno y ese patrimonio inmobiliario de 37.000 euros se multiplicó exponencialmente. El matrimonio Zapatero-Espinosa posee chalets de lujo en zonas muy exclusivas de Madrid o Lanzarote. Una de esas propiedades, la situada en el distrito de Aravaca, ha sido vendida recientemente por más de 2 millones de euros, según informó El Debate. Fue el periodista Alejandro Entrambas-Aguas el que dio con el domicilio actual de Zapatero. Conseguimos averiguar, tirando de un hilo complicadísimo, que el expresidente se había instalado en una mansión en la exclusiva urbanización Monterrozas, ubicado en el municipio madrileño de Las Rozas. Y digo mansión y no chalet porque chalet era lo que tenía antes. Esto verdaderamente es una mansión, es una casa de enormes dimensiones que además triplica en su extensión a lo que había sido su vivienda durante la última década, y una vez localizamos la casa, lo que hicimos fue pedir los datos al registro de la propiedad, porque nos chocaba que el expresidente no hubiera adquirido ninguna vivienda durante los últimos meses, y claro, nos preguntamos a nombre de quién podía estar la casa, y para nuestra sorpresa, en efecto, descubrimos que no estaba a nombre ni de Zapatero, ni de su mujer Sonsoles Espinosa, ni de ninguna de sus hijas, ni de ningún familiar. Estaba a nombre de una señora de casi 90 años que cuenta con otras casas. Sea como sea, estamos hablando de mucho dinero y de la necesidad de tener unos enormes ingresos para financiar estas operaciones inmobiliarias, de las que el periodista del Debate nos añade la siguiente reflexión. Yo no creo en las casualidades, y máxime si analizamos las investigaciones policiales que están en curso. Y en 2019, que ese es el año clave, porque es el año en el que Zapatero dispara sus viajes a Venezuela, es cuando, según la Guardia Civil, intentó intermediar en esa deuda en favor de Air Europa, y en 2019 entregó una gran cantidad de dinero a la constructora que era propietaria de ese inmueble en Aravaca y pasó a ser suyo. Y justo cuando conocemos que la Guardia Civil pone el foco en esas gestiones, decide deshacerse de la vivienda a toda prisa e instalarse en una nueva. El aumento de la riqueza patrimonial del expresidente del gobierno resulta innegable, así que es más que justificable plantearse una pregunta. ¿De dónde saca Zapatero el dinero? En este segundo capítulo de la serie De PDVSA a PSOE, nos vamos a centrar exclusivamente en la conexión venezolana, un asunto que es imposible de explicar sin contar con la presencia de otro comisionista, el ya por todos conocido... ¿Su nombre, por favor? Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. Víctor de Aldama, cabecilla del caso Coldo, declara Víctor de que Aldama Sánchez ha disparado en todas las direcciones y con toda clase de acusaciones. Este es, para que le conozcan, le pongan cara, Víctor de Aldama. Hoy, de hecho, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acaba de acordar el ingreso en prisión de Víctor de Aldama. Sobre la comparecencia de este personaje, ¿no? Un presunto delincuente que está en prisión preventiva. ¿Me merece el crédito que tiene? Ninguno. El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. De alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas. A ver, menuda inventada. Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Yo soy Dieter Brandau y están escuchando La Radioteca. La Radioteca
es un producto informativo del Grupo Libertad Digital. Lo pueden disfrutar en nuestro periódico y en las principales plataformas de podcast y YouTube. Capítulo 2. Zapatero a tus negocios. En el primer capítulo de esta serie escuchamos el momento en el que Víctor de Aldama desveló en junio de 2025 que le había prestado a Rodríguez Zapatero su avión privado para viajar de Caracas a República Dominicana. Que le llevé en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión. Aldama instó al expresidente a explicar para qué lo hizo, pero Zapatero no dio respuesta. Así que 3 meses después, el mismo Aldama dio más datos, esta vez en el programa de Ana Rosa Quintana. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero obviamente le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar por exactamente lo mismo que te he dicho antes. ¿Y qué pasa con el sobre? Pues ahí sigue, está escondido. Antes de estas revelaciones de Aldama, el vínculo que conocíamos entre él y Rodríguez Zapatero era Globalia. La empresa de los Hidalgo contrató al expresidente para que desbloqueara el pago de los 200 millones de dólares que el régimen de Nicolás Maduro debía a Air Europa. Zapatero consiguió que Maduro recibiera al presidente de Globalia, pero no el pago de la deuda. Así que los Hidalgo decidieron contratar a un nuevo intermediario llamado Víctor de Aldama. Lo que hemos sabido después es que las conexiones entre Zapatero y Aldama debieron ser mucho más fuertes a tenor de la información que el entorno de Aldama dice tener del expresidente socialista. Información que, según la periodista de Diogetti, Ketty Garat, podría ser muy perjudicial para Zapatero si viese la luz. Esas pruebas estarían celosamente guardadas por Aldama en unos sobres. Para conseguir más información del contenido de estos sobres, decido invitar a un café al director de La Noche de Es Radio, a Carlos Cuesta. ¿Qué hay en esos sobres, Carlos? Vamos a ver, en esos sobres, que realmente es un sobre grande, por decirlo de alguna manera, que incluía distintos sobres dentro, hay uno inicial que es el famoso, que ya se conoce, de los 250 millones de dólares en derechos de extracción de petróleos de PDVSA. ¿Cómo no? PDVSA, ¿no? Y que eso se pactaba efectivamente para tener una vía de pago con la que financiar a todos aquellos que tenían que votar al próximo presidente de la Internacional Socialista. Y de lo otro que se comenta, ¿qué sabemos? Está. Entonces hay un segundo sobre dentro del gran sobre. Sobre que supuestamente todavía no se le ha enseñado a la Fiscalía Anticorrupción, aunque Víctor de Aldama sí ha comentado que existe ese segundo sobre. Y claro, la gran incógnita, yo creo que ahora ya tenemos pistas suficientes como para desvelar qué hay. Y lo que hay son determinadas cuentas corrientes o determinados signos que permitirían saber las operaciones financieras que desarrolla José Luis Rodríguez Zapatero en base o tomando como base Venezuela. Se supone que ahí dentro van cuentas corrientes, más de una, y que deberían ser algunas de las cuentas que está utilizando él para sus cobros desde Venezuela. Eso es lo que iría en el segundo, que de hecho a mí lo que me afirman era que era un sobre lacrado. Es decir, que era una especie de mercancía de máxima seguridad, una especie de salvoconducto para Víctor Aldama por si tenía problemas. Y tenía que ofrecer algo gordo. ¿Va a salir en algún momento? Pues yo empiezo a pensar que sí. Yo en un primer momento pensaba que la mercancía sobre Zapatero no se iba a entregar, porque evidentemente se planteó inicialmente en dos sobres separados, porque una era la mercancía sobre las operaciones actuales, desde la llegada de Pedro Sánchez, y esto, aunque tiene que ver con operaciones actuales, se suponía que estaba separado porque, claro, José Luis Rodríguez Zapatero no es presidente en estos momentos de nada. Él juega esa función de blanqueo extraño de dictaduras en base a yo he sido, yo soy, el protocolo me permite llamarme presidente y demás. Pero se suponía que eso era una mercancía de salvaguarda y de última instancia por si tenía problemas Aldama.
Y lo que parece es que Víctor de Aldama estaría por la labor de efectivamente entregar todo el material. Y ese último sobre es una bomba de relojería, especialmente ahora que se va a montar en un sándwich con la investigación norteamericana, porque Estados Unidos está pidiendo pruebas de la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso me consta incluso por otras vías, porque hay un interés especial por parte de la Administración de Estados Unidos en conocer qué información se está publicando aquí que liga a Zapatero con el régimen, la narcodictadura venezolana. Y cuando digo un especial interés, es un muy especial interés. Otra vez PDVSA y el socialismo español mezclados en la misma taza. Otra vez acusaciones al expresidente del gobierno de lucrarse con el negocio del petróleo venezolano. De los 3 grandes rescates empresariales que hizo el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera, quizá el que menos repercusión mediática ha tenido sea el de este último. Los escándalos que rodearon a Air Europa y Plus Ultra y que aún siguen coleando han restado protagonismo en las portadas a lo sucedido con la asturiana Duro Felguera, una empresa, por cierto, con históricos vínculos con el PSOE. Un paréntesis. Los 3 rescates citados son a empresas que están relacionadas con Venezuela y con Zapatero. Por el caso de Duro Felguera, como en todo este serial, sobrevuelan 3 personajes sin los que sería imposible de entender toda esta trama. El ya citado Víctor de Aldama, Hugo el Pollo Carvajal y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El viaje de Delcy Rodríguez a Madrid merecerá en el futuro una serie completa de la Radioteca, así que no entraremos en más detalles sobre él. Solo diremos que, como pasó con Globalia, Duro Felguera no cobró la deuda por parte del gobierno de Maduro, o al menos eso dicen. La periodista Teresa Gómez ha seguido muy de cerca los vínculos de Duro Felguera en Venezuela. En 2021 desveló que la UDEF investigaba un contrato millonario entre Duro Felguera y Hugo Chávez para otra planta termoeléctrica, en este caso la planta El Sitio. En 2025, Teresa publicó en The Objective que un informe del Pollo Carvajal vinculaba esta operación con el gobierno de Zapatero. El que fuera jefe de la inteligencia y de la contrainteligencia de Venezuela, Hugo el Pollo Carvajal, entregó en el año 2010 un documento confidencial al entonces dictador venezolano Hugo Chávez, en el que se detallaba que la contratación de la empresa española Duro Felguera por parte de la petrolera venezolana PDVSA se llevó a cabo directamente a través de conversaciones y de un pacto entre el exministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el propio Chávez en el marco de un acuerdo, y dice el documento textualmente, para blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos. Es cierto que este tipo de pactos entre los estados son habituales. Lo que llama la atención es que casualmente a raíz de ese pacto se firmase un contrato con una empresa española, que ese contrato vaya a ser juzgado ahora en la Audiencia Nacional porque el juez Ismael Moreno detectase indicios delictivos del presunto cobro de comisiones por parte de varios dirigentes venezolanos. El Pollo Carvajal y sus peripecias en España merecerían un capítulo aparte. De momento, quédense con esto a modo de aperitivo. Me voy a levantar para darle un abrazo al compañero mayor general Hugo Carvajal Barrios, que se encuentra llegando en este momento a la sala. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. Ese Pollo fue el gran general del chavismo y el jefe de la Stasi bolivariana, también con Nicolás Maduro. Lo fue al menos hasta que dejaron de llevarse bien. Entonces, Carvajal huyó de Venezuela y llegó a España desde República Dominicana con el nombre falso de José Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, pero así fue. Y les aseguro que no es broma. El 12 de abril de 2019, Hugo Carvajal fue detenido en Madrid a petición de Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y crimen organizado. En septiembre,
La Audiencia Nacional frena su extradición a Estados Unidos y el Pollo es excarcelado. Posteriormente, la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, decide destituir al juez de enlace en Estados Unidos que se había esforzado en conseguir esa extradición. La destitución de Jorge Carreras se decide después de que el polémico juez José Ricardo de Prada, amigo de Dolores Delgado, le acusara de haber tratado de influir en la decisión de los miembros de la Audiencia Nacional para conseguir el traslado del Pollo Carvajal. Durante meses, el gobierno de Donald Trump presionó y amenazó al gobierno de Pedro Sánchez con sanciones si se seguía impidiendo el traslado del Pollo Carvajal a Estados Unidos, y al mismo tiempo, Carvajal amenazaba aquí en España con tirar de la manta contra varios políticos de nuestro país. Finalmente, España cedió y la inmunidad de Carvajal desaparece. Pero oportunamente, alguien filtra el cambio de parecer a la prensa y cuando la Policía Nacional va a proceder a su detención, el Pollo ha volado. Sucedió en noviembre de 2019. Resulta que nadie estaba vigilando a un tipo acusado de conspirar para inundar Estados Unidos con droga y sobre el que se estaba debatiendo su extradición. A pocos sospechosos se lo ponen tan fácil para fugarse. ¿Se acuerdan que la ministra Dolores Delgado se había cargado al juez de enlace que se había empeñado en extraditar al Pollo? Después de las elecciones generales que se celebran en ese mismo mes de noviembre de 2019, Sánchez anunció que Dolores Delgado sería nombrada fiscal general del Estado en cuanto cesara como ministra de Justicia. El gobierno la propone el 13 de enero de 2020, 7 días antes del viaje de Delcy Rodríguez a España. Y si juntamos estos dos acontecimientos es porque en su declaración ante el juez, Víctor de Aldama dijo lo siguiente. ¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado y para qué? Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente. ¿Y para qué? Por un tema... ¿Pero se iba a reunir también con doña Delcy Rodríguez? Sí, para un tema que le interesaba al Estado de Venezuela, que entonces era el Pollo Carvajal. También estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, ¿no? Por el gobierno de Venezuela. No lo sé, yo sé que Venezuela tenía mucho interés en recuperar, digamos, a esta persona, o que fuera extraditada, y por eso era la reunión con la fiscal general. O sea que estaba prevista esa reunión con Delcy Rodríguez. Estaba prevista y hablada, que es decir, el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general. Fuentes cercanas a Dolores Delgado, que oficialmente no fue nombrada fiscal general hasta días después de aquel viaje de Delcy Rodríguez, han negado la versión que acaban de escuchar. El hecho incontestable es que durante casi 2 años Hugo Carvajal permanece desaparecido. Se especula con que podría haber salido de España, pero no. Es la DEA, la famosa unidad antidrogas de Estados Unidos, la que sale en las películas, la que lo encuentra en un piso en pleno Madrid, cerca, curiosamente, del complejo policial de Canillas. ¿Cómo es posible que lo que encontró la DEA en el barrio de Arturo Soria no lo encontrara la Policía Nacional Española? El director adjunto del diario El Mundo, Esteban Urristieta, fue el periodista que acusó al Ministerio del Interior de haber boicoteado la detención del Pollo. La fuga del Pollo Carvajal es uno de los capítulos más vergonzosos de la inteligencia española durante los últimos tiempos. Durante 2 años, una persona que era uno de los principales objetivos de Estados Unidos se mantuvo oculto en un piso de Madrid, en la calle Torrelaguna, en pleno barrio de Arturo Soria, sin ningún tipo de problema. Se ocultaba con una peluca, él tiene la cabeza completamente rapada, pedía comida a domicilio, salía incluso a pasear sin ningún tipo de inconveniente, y ni la policía española ni las autoridades americanas consiguieron dar con él, hasta que finalmente es la agencia antidroga americana la que deja en evidencia a la policía española cuando el 17 de junio del año 2021 le comunica que
La persona que tiene oculta en un piso al Pollo Carvajal se llama Astrid Carolina Viloria Palacio. Es una ciudadana venezolana que casualmente un mes antes había pedido asilo al Ministerio del Interior y por lo tanto había facilitado con todo lujo de detalles el inmueble donde residía y los datos donde estaba ubicada en España. En lugar de ir directamente al domicilio de esta ciudadana, la policía española dejó pasar el tiempo y no fue hasta pasados varios meses cuando la propia DEA ya facilitó el piso exacto, fotografías con los movimientos y con la vida que estaba haciendo el Pollo Carvajal, y ahí la Policía Nacional se vio obligada a practicar esa detención de una persona, de uno de los hombres más buscados que, como digo, pues estuvieron casi 2 años haciendo vida sin ningún tipo de problema, sin que saltaran las alarmas en pleno centro de Madrid. Gracias a la DEA, el Pollo vuelve a la jaula y entonces empieza a cantar. En sus visitas a la Audiencia Nacional, Carvajal lanzó todo tipo de acusaciones contra partidos y políticos españoles. Era su forma de tratar de impedir su extradición a Estados Unidos, donde finalmente fue trasladado y recientemente se ha declarado culpable de narcotráfico y terrorismo. A estas alturas del podcast, que Zapatero fuera uno de los citados por el jefe de inteligencia de Chávez en sus acusaciones, creo que ni a usted y a mí nos causa sorpresa. Pero quizá le resulte más llamativo que en octubre de 2021, tras publicar la prensa las acusaciones vertidas por el Pollo contra él, Zapatero llamara nada menos que al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para obtener información de una causa que era secreta. Navarro, según The Objective, atendió la petición de Zapatero y telefoneó a un juez de la Audiencia Nacional. Estoy ahora mismo con Zapatero y está muy preocupado por lo que pueda estar investigándose. En su respuesta, el magistrado telefoneado muestra su indignación ante semejante petición de información por parte de su superior. La causa es secreta. Si tiene interés, que se persone. Y cuando se levante el secreto, podrá verlo. Navarro, que reconoció que había pasado información secreta a Pedro Sánchez vía José Luis Ábalos, perdió el puesto que había conseguido en una empresa de energías renovables al conocerse los chivatazos a los socialistas. Ni para Sánchez ni para Zapatero, este escándalo tuvo consecuencias. Con todo lo que les hemos contado hasta ahora, se entiende la curiosidad de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las investigaciones que le afectan en lo que a sus negocios en Venezuela se refiere. Para saciar en parte la curiosidad del que fuera nuestro presidente y también la suya, le hemos ido a hacer una visita a Miguel Ángel Pérez entre juicio y juicio. Queremos que nuestro experto en tribunales nos cuente cómo van las cosas. Con la información que tú tienes, Miguel Ángel, ¿Zapatero tiene motivos para estar preocupado? Pues sí, yo creo que tiene más que motivos para estar preocupados, Dieter, porque siempre se ha hablado de Zapatero como una pieza clave en distintas tramas de corrupción, ¿no? Estaba siempre ahí sobrevolando y parece que siempre por una cosa o por otra se iba escapando. Hoy sí te puedo decir, Dieter, que hay una investigación en curso contra el propio José Luis Rodríguez Zapatero, porque, tal y como publicamos en su día, la Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero pues, sería una pieza principal como intermediario en la presunta financiación ilegal del Partido Socialista a través del régimen de Nicolás Maduro. Va a ser complejo porque obviamente la participación de Zapatero, según la información que dispongo, pues habría efectuado a través de testaferros venezolanos, a través de cuentas bancarias en el extranjero. Me hablan, Dieter, de una cuenta bancaria en Rusia, y Zapatero, digamos, que habría hecho de intermediario para canalizar los fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro hasta cuentas bancarias en Rusia, y eso sería una de las líneas de investigación que está ahora mismo la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la UCO escudriñando. ¿Dentro de cuál de las múltiples causas está todo esto? ¿El caso Coldo, hidrocarburos, Aldama? ¿En cuál de los casos está?
Pues estaría, Dieter, concretamente en la trama Koldo en la parte del Supremo. Se ha dividido en dos partes la trama Koldo, una va por la Audiencia Nacional, otra va por el Supremo. Pues bien, en la parte que está investigando el juez Leopoldo Puente en el Supremo de las adjudicaciones, las comisiones ilegales a cambio de obra pública, etcétera, ahí es donde podríamos situar esta investigación de financiación ilegal del Partido Socialista y, en el marco de esa financiación ilegal del Partido Socialista, la figura clave de Zapatero, que vendría de la mano de Venezuela. Y para que Zapatero no tenga que llamar ya a ningún presidente de ninguna audiencia, de ningún tribunal, ningún juez, ¿esto crees que va a ir rápido o crees que la cosa va para largo? A mí me consta, Dieter, que la investigación en torno a Zapatero y Venezuela y la financiación ilegal del PSOE empezó hace meses. No es embrionaria, no está en una fase embrionaria, han dado pasos, pero es una investigación compleja, complicada, porque afecta a terceros países, y siempre que afecta a terceros países, pues encima no quieren colaborar, como será el caso de Venezuela y del régimen de Maduro, va a ser complicado. Entonces yo diría que es más a medio, largo plazo esta parte de Zapatero, pero desde luego lo más importante es que es la primera vez que podemos hablar con seguridad de que están tras la pista de Zapatero. Esta es la primera vez que Zapatero puede empezar a sentir el aliento de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la propia Fiscalía Anticorrupción y, por supuesto, del Tribunal Supremo. No te molesto más, Miguel Ángel, por el momento. Ere Europa, Plus Ultra, PDVSA, Duro Felguera. La sombra de José Luis Rodríguez Zapatero planea sobre muchas de las operaciones empresariales de conocidas compañías en Venezuela. Poco antes de dejar de ser presidente y de abandonar su carrera como político, Zapatero dijo esto en un acto en el Palacio de la Moncloa. Parecía un mensaje premonitorio. Las nubes pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Quizá Ramón Gómez de la Serna tuviera razón, y el mejor destino posible sea el de supervisor de nubes acostado en una hamaca, sobre todo para un expresidente del gobierno. Eso sí, siempre que a uno no le interese mucho el dinero, porque entonces hay labores mucho más rentables que la de mirar al cielo. Por ejemplo, la de mirar hacia otro lado. Desde la Radioteca nos hemos puesto en contacto con la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero para ofrecerle la posibilidad de que nos dé su versión y de que responda a nuestras preguntas y a esas múltiples acusaciones que se han lanzado contra él. Al cierre de este capítulo no hemos obtenido respuesta. Por cierto, que el silencio del expresidente también salió en mi conversación con Carlos Cuesta. Zapatero no ha dicho ni pío de esto. Zapatero está callado y luego aquí está pasando además una cosa muy extraña. O sea, José Luis Rodríguez Zapatero evidentemente está ingresando dinero por todas partes. Zapatero tiene acceso a abogados en España, todos los que quiere y 16 más. Esto ya es una cuestión que afecta a Zapatero y que afecta a todo el Partido Socialista y al gobierno. Zapatero ha salido también implicado en el tema de la cloaca, porque la primera reunión, de hecho, se convoca el 25 de abril de 2024, porque Pedro Sánchez, y así se lo dice Santos Cerdán, está convencido de que José Luis Rodríguez Zapatero, con tal de mantener los negocios, que son los negocios del PSOE, que son los negocios de Venezuela, estarían dispuestos, al ver la imputación de Begoña Gómez, a tirar del hilito, hacer caer a Pedro Sánchez y poner a otra persona. Es decir, en estos momentos José Luis Rodríguez Zapatero está en todo. Y con las informaciones que estamos sacando, entre otros nosotros, no ha instado ni un solo requerimiento de rectificación, ni una sola demanda, ni una sola querella. Y eso es muy llamativo. Y eso es muy llamativo porque cuando tú tienes miedo de que en una investigación judicial aflore la verdad, la estrategia que tomas es la de no mover el avispero judicial. Hace tiempo que las andanzas de Zapatero en Venezuela se han convertido en algo más que un rumor. La prensa, la justicia y ahora hasta la administración estadounidense están indagando en ellas mientras el expresidente español guarda silencio. Y a lo mejor guarda silencio siguiendo el consejo que atribuyen a Bernard Shaw. Un chisme es como una avispa.
Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Dirección y guión, Dieter Brandau. Subdirección y edición, Nieves López Gamonal. Redacción, Borja Medina. Realización, Isaac Vizcaíno y Víctor Hernández. Voces, Juan Pablo Polvorinos, Luis Colón. Imagen y diseño, Antonio Poveda. Agradecimiento a los periodistas Jesús Cacho, Carlos Cuesta, Miguel Ángel Pérez, Esteban Urreiz Tieta, Alejandro Entrambas-Aguas y Teresa Gómez. La Radioteca es un producto informativo del Grupo Libertad Digital.